Identificación de patrones en el reconocimiento de malware con redes neuronales. Bueno, entonces, hablamos de que actualmente existen en el mercado bastantes programas que son capaces de detectar virus y malware. Estos programas son Kaspersky, Avast, McAfee, Panda, Norton. Sin embargo, ninguno de estos programas es 100% efectivo en cuanto a la detección de virus y programas maliciosos, ya que muchos nuevos virus pueden ser creados diariamente. Es aquí donde se indica que esta detección merece de técnicas más desarrolladas, de técnicas más actuales, tales como reconocimiento y clasificación de patrones de comportamiento que son asociados al malware. Entonces aquí entrarían las redes neuronales, ya que estas son capaces de ser entrenadas para detectar los patrones de comportamiento y poder predecir si un programa es de tipo malware o no. Bueno, hasta la actualidad han sido bastantes los métodos, o han sido muchos los métodos que se han empleado para mitigar este problema. Ha sido necesario analizar, detectar y clasificar el malware. Entonces las fábricas o los fabricantes de programas de antivirus basan la detección y clasificación de malware en tres, basados en comportamiento, basados en firmas y en métodos heurísticos. Entonces, el método basado en firmas combina técnicas proactivas. Básicamente consiste en una gran base de datos que contiene la definición de cada muestra de malware que ha sido analizada. Dicha definición contiene una secuencia de caracteres. Esos caracteres pueden ser fragmentos de código o cadenas de texto que han sido encontradas en el ejecutable. Esta definición se conoce como firma. Y esa firma pues es única para cada malware. Entonces lo que se hace es, una vez el archivo o el programa que se desea descargar se esté descargando, se compara la firma encontrada en el malware con las que están en la base de datos. Entonces, si esta firma se encuentra en la base de datos, se considera que el archivo es malicioso. Los métodos basados en comportamiento analizan las acciones que lleva a cabo un programa durante su proceso de ejecución. Las acciones se comparan igualmente contra un conjunto de reglas o un conjunto de políticas que establecen cómo debe ser el comportamiento de una aplicación. Si las actividades que se están realizando no son aceptables o no se encuentran dentro de lo preestablecido, se bloquea el programa. Un ejemplo de entender eso sería cuando el programa trata de escribir o trata de acceder a memoria restringida o trata de modificar partes del registro del sistema. En ese momento, el antivirus o el programa de detección de virus bloquea la ejecución del programa. Los métodos heurísticos comparan las muestras de programas maliciosos con toda la colección de malware, pero usando algoritmos de correspondencia aproximada, evalúan su tiempo de ejecución y evalúan los requerimientos de memoria. Bajo la premisa de que muestras de malware de la misma familia o derivadas del mismo código fuente comparten información de código básica. Las técnicas de clasificación son de secuencia de funciones para detectar el comportamiento, o se basan también en la frecuencia con la que las funciones son llamadas. En el estado de arte de este tema, de este tópico, encontré algunas tesis de investigaciones realizadas a través de relación con este tema.
de Lilia González Medina y de Roberto Vázquez, estudiantes de la Universidad de La Salle, en la Ciudad de México. Ellos realizaron una tesis de clasificación de malware mediante redes neuronales. Propusieron la observación de muestras de malware de una misma familia o que tuvieran bloques iguales de código. Por lo que al representar estas características de los programas maliciosos de forma numérica, sería posible utilizar la información con cualquier clasificador y así con múltiples arquitecturas de redes neuronales artificiales. Entonces, lo que hicieron fue utilizar una base de datos compuesta por 245 muestras de gusanos y de toyanos de diferentes familias, de 24 familias. De cada una de esas muestras se extrajo la firma y se extrajo un vector de características, sí, la firma, es decir, donde cada una de esas características representaba una biblioteca de enlace dinámico que fue encontrada en las muestras. Se extrajeron entonces 39 características que fueron consideradas para construir cada muestra. El valor de la característica se obtuvo a partir de la cantidad de funciones importadas del sistema o de los APIs que el ejecutable llama de cada biblioteca. Entonces, para poder evaluar el comportamiento del general del método, se realizó una comparación entre diferentes técnicas de clasificación, una basada en la distancia euclidiana y una basada en una red de perceptrones multicapa. Para validar de forma estadística los resultados obtenidos, entonces se hicieron dos experimentos de 30 cada uno. En la primera serie se crearon un grupo de entrenamiento y un grupo de pruebas, cada uno con el 50% de las muestras de la base de datos. En la segunda serie de pruebas se utilizaban el 80% de las muestras y se creó un set de pruebas con el grupo restante, es decir, con el 20%. En cada uno de los 30 experimentos de la serie, las muestras de ambos grupos de datos fueron seleccionadas de forma aleatoria. Entonces, en la primera tabla podemos ver los resultados de la fase de 50-50 y la fase de 80-20 con cada uno de los métodos. Entonces se ve que la desviación estándar y nos indica que los porcentajes de clasificación obtenidos en los experimentos presentan un grado de dispersión con respecto al porcentaje promedio. Los resultados obtenidos en cada experimento no varían mucho entre sí y se acercan al valor promedio, como se puede observar. La desviación estándar varía de 0.02 a 0.04. Entonces son valores muy similares. Y el valor, pues en la fase de 80%, 80-20%, perdón. Es decir, en la segunda fase se obtuvo un valor máximo del 80.71%. Esto significa que sin importar qué muestras se seleccionen para un conjunto de datos, no va a ser posible obtener resultados satisfactorios utilizando el enfoque de los vectores, la extracción de vectores como un método de clasificación. No hay valores que diferencien el uno del otro, o el 50% de muestras tomadas para el análisis o el 80%. Son valores realmente muy cercanos. En esta figura obtenemos los resultados con el método de distancia euclidiana, tanto de la fase de 50% de prueba, 50% de entrenamiento, como de 80% de entrenamiento y 20% de pruebas. Es más estadística. Igual ellos indican que en su estudio que es muy
que se pueda afirmar que la probabilidad de obtener un porcentaje de clasificación muy bajo es mayor si se incluye mayor cantidad de muestras en el conjunto de entrenamiento. Pues allí vemos que si entre más muestras tengamos, no varían mucho los resultados con respecto a si el número de muestras es menor. Entonces, luego el segundo método que ellos utilizaron para clasificación fue el propuesto con la red Presentor. Entonces, se realizó una red neuronal de tipo Presentor multicapa y para poder entonces poder comparar los resultados, se formaron los mismos grupos. Se evaluaron el 50% de entrenamiento y el 50% de los datos en grupo de pruebas y lo mismo se hizo con el de 80-20. Entonces, se indica que emplearon un esquema winner takes all, donde solo puede haber una neurona ganadora, por lo que cada patrón de entrada es clasificado a una sola familia de malware. O sea, solamente se utilizaron una familia de malware. Entonces aquí podemos ver los resultados obtenidos con el algoritmo o con las redes neuronales, el sistema de clasificación de redes neuronales. Entonces indicamos que el número de neuronas de entrada es de 39 y el de salida es de 24. Se usaron algoritmos de retropropagation y de Lieberman-Marquardt para entrenar la red. Para determinar si los parámetros para entrenar las redes neuronales se realizaron varios experimentos con diferentes configuraciones y se seleccionaron aquellos cuya cantidad máxima de épocas para todos los experimentos fuese de 2000. Se utilizaron arquitecturas para poder evaluar cada algoritmo de aprendizaje, es decir, una capa oculta con 31 neuronas, dos capas ocultas, la primera con 19 y la segunda con 12. Entonces, como podemos ver en la tabla de resultados, con el algoritmo de retropropagation como algoritmo de aprendizaje, el porcentaje de clasificación más baja fue de 64.28. Ese resultado se obtuvo utilizando el muestreo de 50% de las muestras para entrenar con una capa oculta. El mejor resultado conseguido fue el de 67.69%, donde se utilizó el 80% de las muestras en el grupo de entrenamiento y configurando la red con dos capas ocultas. Y los valores de desviación estándar son más altos que los de distancia euclidiana. Esto significa que al emplear este método con el enfoque existe un mayor grado de dispersión entre los porcentajes de clasificación de los experimentos. Entonces vamos a ver la gráfica, esta es la gráfica de los valores obtenidos. Ellos también nos aclaran que un buen resultado de clasificación utilizado depende en gran parte de la selección de las muestras para el conjunto de entrenamiento. Pues parece ser que debido a los resultados tan bajos, sacaron como conclusión que el perceptor multicapa, utilizando el algoritmo de retropropagation, no era la mejor opción para clasificar el malware. Entonces, bueno, también otro de los artículos que leí fue de malware basado en estructuras y llamados al API. Allí presentaron una metodología basada en minería de datos para detectar las familias de malware de reciente creación. Utilizaban también técnicas de clasificación y el análisis de número de llamadas al sistema.
se propuso lograr la metodología con la que iniciaron a hacer la clasificación, lograr un porcentaje de clasificación altos de 98.5%. Entonces esto nos lleva a seguir trabajando con técnicas de inteligencia artificial, de redes neuronales, puesto que no son muchos los estudios que se han realizado. Sin embargo, ya empresas como McAfee, MATLAB, quieren incursionar en técnicas de deep learning, machine learning, para mejorar los sistemas de antivirus y de esta manera reducir o tener un mayor porcentaje de predicción frente a los malware, ¿no? Muchas gracias.